Hola nuevamente. En este vídeo vamos a explicar de forma global las tareas que hay que realizar dentro del tema de software social para el investigador 2.0. Haremos un pequeño resumen explicativo de las tareas que os vamos a pedir, si bien las tendréis más detalladas en el apartado de actividades de evaluación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a día de hoy, dentro del mundo de la investigación, la movilidad es un aspecto fundamental, al igual que la colaboración. Entonces esto genera nuevas necesidades, como por ejemplo la necesidad de tener accesibles nuestros documentos en todo momento o incluso tener que escribir de forma colaborativa documentos con investigadores de otras instituciones, incluso del extranjero. Una posible solución a todo esto es Google Drive, que es la herramienta que vamos a explorar a través de 7 tareas que os vamos a poner. Como somos conscientes de que este apartado es muy largo, 2 de las tareas las hemos dejado como voluntarias. Entonces, esas tareas os he puesto en el apartado correspondiente Moodle, entre paréntesis, que son voluntarias. La primera tarea que vamos a realizar va a ser trabajar con los documentos de Google. En este vamos a crear un documento, vamos a ver cómo se edita el documento, que veréis que es algo muy sencillo, y después vamos a compartir el documento de dos formas diferentes. En primer lugar, lo vamos a compartir mediante email, con una cuenta que os hemos indicado, y después lo compartiremos a través de una URL, a través del enlace que os hemos dejado también ya puesto en la tarea. Finalmente, lo que haremos será editar el documento de un compañero para que veáis que es muy sencillo poder editar documentos de otras personas de forma colaborativa, y después probaremos a descargar el archivo en distintos formatos para que veáis que es posible luego convertirlo a Word o PDF, y finalmente trabajaremos con una aplicación bastante innovadora y que trabaja bastante bien, y es que escribiremos mediante reconocimiento de voz. Es decir, nosotros hablaremos a través de un micro y el reconocimiento de voz irá escribiendo en el documento todo aquello que nosotros vayamos diciendo. La segunda tarea, vamos a trabajar con las presentaciones. Esta es una de las tareas que hemos considerado poner como voluntaria. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser crear una pequeña presentación en la que os vamos a pedir que elijáis un diseño, después que insertéis una imagen y también que probéis a insertar un vídeo de YouTube para que veáis un poco el funcionamiento general de las presentaciones. Luego os pediremos que hagáis unas pequeñas transiciones y animaciones, algo muy sencillo, y también os explicaremos o veremos cómo descargar la presentación a formato PowerPoint o poder publicarla incrustada en nuestro blog, ¿vale? La forma de entrega después, para que todos tengamos acceso a esa presentación, será dejarla en el listado de clase que os dejaremos también en la tarea. La tercera tarea va a ser la de hoja de cálculo. En este caso también hemos optado porque sea voluntaria y el procedimiento va a ser muy parecido a los anteriores. Vamos a crear una hoja de cálculo, pero en esta ocasión, para no tener que andar metiendo datos e información, lo que haremos será utilizar una de las plantillas que Google trae por defecto, que ya tiene una serie de datos ahí incluidos. Luego simplemente es comprobar unas cuantas funciones que tiene Excel para que veamos que son similares a las que tiene el Excel, y después, bueno, crearemos un gráfico a partir de los datos que tenemos incluidos. Y finalmente, simplemente tendremos que, una vez tengamos terminada la tarea, compartir el enlace de nuestra hoja de cálculo en la lista de clase que ya habréis visto en anteriores tareas. La cuarta tarea, esta sí que la hemos ya incluido como obligatoria, será crear un formulario con Google Drive. Ya sabéis que es como crear una especie de encuesta. Lo que haremos será pues, crear un formulario e ir añadiendo un ejemplo de cada tipo de pregunta que ofrece el formulario. Luego añadiremos secciones para que veáis que se pueden hacer pequeñas separaciones entre unas partes y otras del cuestionario, y también trabajaremos añadiendo pues, imágenes y vídeos al propio formulario pues, para hacerlo un poco más visual. Y
Finalmente, ya en los últimos apartados, lo primero que haremos será modificar el diseño del cuestionario y poner una serie de configuraciones para así después poder enviarlo, y en este caso lo vamos a compartir en la lista de clase. Luego lo que haremos será responder al cuestionario de dos compañeros para que así podamos ver cómo se responden y luego todos tener alguna respuesta para poder ver los resultados. Entonces responderemos al cuestionario de las 2 personas que estén justo por debajo de nosotros en la lista de clase. La quinta tarea ya es más sencilla y es un poco empezar a gestionar los archivos y carpetas que tenemos. En este caso aprenderemos a subir archivos y carpetas a nuestro Google Drive. Lo vamos a hacer de 2 formas diferentes, que como os digo os detallaremos paso a paso en las tareas, y luego cada uno que escoja la más sencilla o la que mejor le convenga en cada momento. Luego observaremos cómo se visualizan los documentos de Word una vez los subimos desde nuestro escritorio o desde nuestro disco duro. También veremos un poco cómo se puede convertir en un documento de Google Docs. Y finalmente subiremos carpetas con varios archivos dentro para que veáis que se pueden subir carpetas de una sola vez y no hay que andar subiendo archivo a archivo de uno en uno. La sexta tarea también va a seguir muy relacionada con la anterior. Lo que ocurre es que en esta ocasión vamos a empezar a crear carpetas y a empezar a organizar nuestros archivos. Simplemente tenemos que recordar que ya hemos ido trabajando con distintos archivos y hemos creado algunos, entonces ya los tendremos en nuestro Google Drive. Luego simplemente será crear algunas carpetas para ir organizando los archivos, carpetas a las que les podremos dar incluso colores para diferenciarlas, y finalmente la forma de entregarlo en este caso no es dejarlo en la lista de clase, sino es hacer una captura de pantalla de nuestra pantalla de Google Drive y subirla a la plataforma a través de la tarea habilitada para ¿vale? Y finalmente, como última tarea, trabajaremos con la herramienta de investigación que tiene los documentos de Google. Entonces, simplemente trabajaremos eso, con la herramienta investigar. Lo que vamos a hacer va a ser aprender a insertar referencias y citas a través de esta herramienta. Entonces, la idea es que luego cambiemos los permisos del documento para que cualquier usuario que reciba el enlace pueda verlo, ese documento, y ese enlace lo llevaremos a la lista de clase. Entonces ahí nosotros podremos entrar y ver cómo habéis hecho la práctica, bueno, sobre todo citando y referenciando, incluyendo las notas, incluyendo la referencia como nota a pie de página o a continuación del texto, como suele ocurrir pues muchas veces en formato APA. Y finalmente lo que os pedimos también es que hagáis una tercera entrada en vuestro blog. Una tercera entrada que tiene que ir sobre las posibilidades de Google para el investigador 2.0. De todo lo que habéis probado, explicar un poquito qué puede ser útil para vosotros y por qué. Y luego pues añadir una captura de pantalla de cómo ha quedado vuestro Google Drive configurado. Entonces, estas tareas hemos puesto como fecha a tope el jueves, creo que es día 16 a las 2 de la tarde. Si bien tenemos en cuenta que es un tema largo, entonces si alguien se retrasa un poquito en la entrega de las tareas, que no se preocupe. Es mejor entregarla, aunque sea con un poco de retraso, que no entregarla, ya que tenemos en cuenta que el curso es online, os exige bastante preparación por vuestra parte y entonces los tiempos en los que nos han puesto el curso son bastante ajustados. Esperamos que estas tareas os hayan sido de utilidad y aprendáis a sacarle un poquito más de partido a las posibilidades que Google nos ofrece dentro de